Hola, en esta ocasión hablaremos sobre el cultivo in vitro. ¿Qué es el cultivo in vitro? Es un conjunto de técnicas que te permiten tanto mantener como hacer crecer a células o tejidos en un medio nutritivo bajo condiciones ambientales controladas. Esto se lleva a cabo en un laboratorio y según Pierrick nos dice que es aquel cultivo en un medio nutritivo en condiciones estériles de plantas, semillas, órganos, explantes, tejidos, células y protoplastos de plantas superiores. En este cultivo evitaremos el ingreso de otros microorganismos, por ejemplo, bacterias, algunas otras células o plagas como los insectos. El cultivo in vitro es una técnica de producción en la que a partir de un pequeño segmento de la planta podemos hacer que crezcan genéticamente iguales miles y millones de más plantas iguales a la planta madre. Esto es mediante la modificación de variables tanto físicas como químicas que son controladas en un medio de cultivo. El cultivo in vitro consiste en tomar una porción de una planta, ya sea hoja, parte de una hoja, segmento de tallo, ápice, meristemo, antera, embrión, nudo, y ponerlo en un medio nutritivo. Puede ser gelificado o semisólido, los famosos agares, y de ahí renacerá una o varias plantas. Durante las últimas décadas el cultivo in vitro ha ganado mucha fama porque gracias a esta técnica se obtienen cultivos más sanos y con características genéticas específicas. Como ya escuchamos, el cultivo in vitro es una buena técnica y ofrece varias ventajas. Entre ellas son: permite obtener plantas libres de enfermedades como hongos, bacterias, micoplasmas, virus y tiroides. Como dijimos, se trabaja en condiciones estériles y obviamente estamos libres de todo ello. La micropropagación vegetal nos permite propagar masivamente material vegetal en cualquier época del año y en corto tiempo, conservando su potencial genético, así como la calidad sanitaria. También existen métodos de propagación in vitro. Estos se pueden llevar a cabo con el uso de órganos, callos, suspensiones celulares, protoplastos, y todos estos métodos de propagación se basan en una propiedad de las plantas que es la totipotencia celular. Según Ortiz, en 2013, el cultivo in vitro puede llevarse a cabo mediante dos técnicas. Una es embriogénesis somática y la otra organogénesis somática. La organogénesis somática implica la formación de estructuras monopolares de origen multicelular que establecen conexión vascular con el tejido del cual derivan. El proceso organogénico involucra la diferenciación de brotes y raíces en periodos distintos durante el desarrollo de la vitroplanta. Como material de inicio de cultivo se suelen usar yemas, segmentos de tallos o fragmentos de hoja. Normalmente los brotes in vitro son inducidos sobre tejidos dispuestos en un medio enriquecido con citoquininas y posteriormente los explantes son enraizados en un medio enriquecido con auxinas. Los cultivos son mantenidos en frascos o envases sellados durante todo el proceso de multiplicación, en ambientes controlados con iluminación artificial, fotoperiodo y temperatura. La micropropagación vía embriogénesis somática involucra el desarrollo de embrioides in vitro, a partir de una célula somática embriogénicamente competente o desde un grupo de ellas. Como material de inicio de cultivo se suelen usar semillas o embriones cigóticos en distintos estados de madurez, a diferencia de la organogénesis donde los brotes y raíces se desarrollan en diferentes medios nutritivos. La embriogénesis somática origina embriones bipolares que regeneran en forma simultánea la parte aérea y radicular de una planta, a través de una serie de etapas similares a la formación de embriones cigóticos. A medida que se desarrollan los embriones somáticos, las células meristemáticas rompen cualquier conexión citoplasmática o vascular con las células circundantes y crecen como una estructura aislada. Y una vez pasando esto, las plantas van a crecer hasta llegar a una edad en la que ya puedan ser trasplantadas y establecidas en un invernadero completamente. Pero no todo es tan fácil como se piensa, ya que para algunas especies resulta ser complejo debido a que desarrollan anomalías estructurales o fisiológicas. Por decir, sus estomas no son funcionales, tienen ausencia de cutícula serosa, la fotosíntesis es ineficiente o el trasplante hídrico no funciona bien. Esto debido a la evapotranspiración elevada, debido a que pasan de una situación semiheterótrofa a una autótrofa completamente. Y ese es como que el factor más importante para las plantas. Hay otro tipo de factores que vamos a mencionar a continuación. Tenemos la calidad de las vitroplantas. Para que una planta sea de calidad, se tiene que pasar bajo una evaluación. Y lo que se mide en la planta obligatoriamente son las hojas, el número de hojas, el ancho, el largo, la altura de la planta, entrenudos y su distancia, raíces, el número de raíces, el tallo, la coloración, número de brotes, la masa fresca y la masa seca. Una vez que se hayan medido todas estas partes,
se comparan con los parámetros óptimos de una planta de calidad, y si esta planta llega a cumplirse se denomina una vitroplanta de calidad, y una vitroplanta de calidad tiene más posibilidades de vivir en condiciones ex vitro. Otro factor que influye en la aclimatación de las vitroplantas es el tipo de sustrato. En los cultivos han utilizado sustratos que sirven principalmente de soporte a las plantas. El sustrato debe suministrar a las raíces el agua necesaria para el desarrollo de la planta y el aire suficiente para la respiración de las raíces, así como para la toma de nutrientes. De ahí la importancia de mantener un equilibrio entre la cantidad de agua y aire disponibles. Otro factor son las áreas y espacios para la aclimatación. Los invernaderos para la aclimatación de plantas in vitro generalmente cuentan con dos áreas de aclimatación. La primera se llama propagación y tiene una temperatura entre 28 y 30 grados y una humedad relativa entre 50 al 80%. La segunda, llamada área de aclimatación, tiene una temperatura de 25 a 28 grados centígrados y una humedad relativa entre 40 y 60%. Y ahora vamos con los contaminantes en invernaderos. La contaminación de los cultivos vegetales puede originarse mediante dos maneras fundamentales. La primera es mediante microorganismos que viven en la superficie o en los tejidos de los explantes, y la segunda se debe a las deficiencias en la manipulación de los explantes por los operadores en laboratorio. Los principales microorganismos asociados a la superficie de las plantas son hongos, bacterias, levaduras, micoplasmas y espiroplasmas. Las poblaciones de hongos y bacterias pueden desarrollarse en los residuos de los insectos. Además, los pelos densos, las hendiduras y las superficies mucilaginosas pueden albergar a más microorganismos. Los hongos filamentosos y levaduras, al no mantenerse latentes en el tejido, son considerados patógenos in vivo y pueden causar daños de tejidos por parasitismo directo. Llegan a desarrollarse en tejidos más viejos. Algunos son capaces de crecer en el medio sin plantas y después logran establecerse en sus tejidos, y logran un mayor índice de contaminación debido a que son susceptibles a desplazarse por el aire de laboratorio. Las bacterias hacen que la planta tenga más problemas para desarrollarse debido a que son saprófitas como los hongos. No se sabe cuándo una planta está infectada por una bacteria, o bueno, resulta más difícil saberlo. Son contaminantes tempranos del cultivo. No son de crecimiento visible y cuando logran verse, el daño ya es avanzado. Los métodos para su eliminación lamentablemente pueden llegar a ser ineficientes.